¿Sabías que hay una mujer en la Biblia que arriesgó su vida para salvar a su pueblo de una terrible amenaza? ¿Sabías que hay un libro en la Biblia que lleva el nombre de esta mujer y que narra su increíble historia? Esta mujer se llama Esther, y su historia es una de las más fascinantes y conmovedoras de toda la Escritura. En este video vamos a conocer su historia y cómo salvó a su pueblo de la destrucción. Comencemos. Para entender la historia de Esther, tenemos que situarnos en el contexto histórico en el que se desarrolla. La historia de Esther tiene lugar en el antiguo Imperio Persa, que fue uno de los más grandes y poderosos de la historia. El Imperio Persa se extendía desde la India hasta Egipto y dominaba a muchas naciones y pueblos, entre ellos los israelitas. Los israelitas eran el pueblo escogido por Dios y habían recibido muchas promesas y bendiciones de su parte. Sin embargo, los israelitas se habían apartado de Dios y habían pecado contra Él, adorando a otros dioses y desobedeciendo sus mandamientos. Por eso, Dios permitió que fueran invadidos y llevados cautivos por sus enemigos, primero por los asirios y luego por los babilonios. Los babilonios destruyeron Jerusalén, la ciudad santa de los israelitas, y el templo, el lugar donde se adoraba a Dios. Los babilonios se llevaron a muchos israelitas a Babilonia, donde los sometieron a una dura esclavitud. Allí, los israelitas lloraron y se arrepintieron de sus pecados, y clamaron a Dios por su liberación. Dios escuchó el clamor de su pueblo y les envió un Salvador, Ciro, el rey de Persia. Ciro conquistó a Babilonia y se convirtió en el dueño del mundo. Ciro era un rey justo y benevolente que respetaba a los pueblos que dominaba y les permitía conservar sus costumbres y su religión. Ciro también fue usado por Dios para cumplir su propósito y le dio permiso a los israelitas para que regresaran a su tierra y reconstruyeran su ciudad y su templo. Muchos israelitas aprovecharon esta oportunidad y volvieron a Jerusalén, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Allí, los israelitas restauraron su relación con Dios y renovaron su pacto con Él. Sin embargo, no todos los israelitas regresaron a su tierra, sino que algunos se quedaron en Persia, donde habían nacido o se habían establecido. Entre ellos estaban dos personajes clave para nuestra historia, Mardoqueo y Esther. Mardoqueo era un judío, descendiente de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Mardoqueo vivía en Susa, la capital de Persia, y trabajaba en la corte del rey. Mardoqueo era un hombre fiel a Dios y a su pueblo, y seguía las leyes y las tradiciones de sus antepasados. Mardoqueo tenía una prima llamada Esther, a la que había adoptado como hija, porque era huérfana de padre y madre. Esther era una joven judía, de gran belleza y gracia. Esther también era fiel a Dios y a su pueblo, y seguía los consejos y las instrucciones de Mardoqueo. Esther tenía un secreto que solo Mardoqueo conocía. Su verdadero nombre era Hadasa, que significa mirto, una planta aromática y medicinal. Esther era el nombre persa que le habían puesto y que significa estrella. Esther ocultaba su identidad judía, porque en aquel tiempo los judíos eran un pueblo despreciado y perseguido por sus enemigos. Estos son los personajes principales de nuestra historia: Mardoqueo y Esther, dos judíos que vivían en Persia, bajo el reinado de Asuero, el sucesor de Ciro. Asuero era un rey poderoso y orgulloso que gobernaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Asuero era un rey caprichoso y cruel que no respetaba a nadie, ni siquiera a su propia esposa, la reina Vasti. Asuero era un rey que no conocía a Dios ni le temía, y que iba a ser el instrumento de una conspiración contra los judíos. Un día el rey Asuero organizó una gran fiesta para mostrar su riqueza y su gloria. La fiesta duró 180 días y asistieron todos los príncipes, gobernadores y nobles de las 127 provincias del imperio. Después de esta fiesta, el rey hizo otra fiesta para todo el pueblo que estaba en Susa, la capital, desde el mayor hasta el menor. Esta fiesta duró 7 días y se celebró en el patio del Palacio Real, adornado con cortinas blancas, azules y púrpuras,
sostenidas por columnas de mármol con lechos de oro y plata, sobre pavimento de pórfido, mármol, madreperla y piedras preciosas. El vino se servía en vasos de oro, de diferentes diseños, y había abundancia de bebida, según la generosidad del rey. También había una fiesta para las mujeres en la casa del rey, presidida por la reina Vasti, la esposa de Asuero, Ester 1:19. El séptimo día de la fiesta, cuando el rey estaba alegre por el vino, mandó a 7 de sus eunucos que le trajeran a la reina Vasti con la corona real, para mostrar su belleza al pueblo y a los príncipes, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti se negó a venir a la orden del rey, lo que le causó gran enojo. El rey consultó con sus sabios, que conocían las leyes y los tiempos, y le dijeron que la reina Vasti había hecho mal, no solo contra el rey, sino también contra todos los príncipes y todos los pueblos del imperio, porque su ejemplo haría que todas las mujeres despreciaran a sus maridos. Por eso le aconsejaron que le quitara el reino a Vasti y que buscara otra reina más digna que ella. El rey aceptó el consejo y envió cartas a todas las provincias, en las que declaraba que cada hombre debía ser señor en su casa y que se hablara el idioma de su nación. Ester 1:10-22. Después de esto, el rey se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de lo que había decretado contra ella. Entonces sus criados le propusieron que buscara una nueva reina y que para ello hiciera un concurso de belleza entre todas las jóvenes vírgenes y hermosas del imperio. El rey aprobó la idea y mandó a buscar a todas las jóvenes y a llevarlas al palacio de Susa bajo la custodia de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres. Allí, las jóvenes recibían tratamientos de belleza y se preparaban para presentarse ante el rey. La joven que más le agradara al rey sería la nueva reina, en lugar de Vasti. Ester 2:1-4. Entre las jóvenes que fueron llevadas al palacio estaba Ester, la prima de Mardoqueo, que la había adoptado como hija. Ester era una joven de gran belleza y gracia, pero no reveló su identidad judía, porque así se lo había mandado Mardoqueo. Ester se ganó el favor de Hegai, que le dio las mejores atenciones, y la puso en el mejor lugar de la casa de las mujeres. Ester también se ganó el favor de todas las personas que la conocían, porque era humilde y bondadosa. Ester esperó su turno para presentarse ante el rey, y siguió las instrucciones de Mardoqueo, que se preocupaba por ella y que iba todos los días al patio del palacio para saber cómo le iba. Ester 2:5-11. Cuando le llegó el turno a Ester, se presentó ante el rey con solo lo que Hegai le aconsejó, y no pidió nada más. Ester cautivó al rey con su belleza y su encanto, y él la amó más que a todas las demás jóvenes. El rey le puso la corona real y la hizo reina, en lugar de Vasti. El rey hizo una gran fiesta en honor de Ester y le dio muchos regalos y favores. Así, Ester se convirtió en la nueva reina de Persia, pero nadie sabía que era judía excepto Mardoqueo, que le había dicho que guardara el secreto. Ester 2:12-18. La historia de Ester se complica cuando entra en escena el villano de la trama, Amán. Amán era un agageo, descendiente de Agag, el rey de los amalecitas, un pueblo enemigo de los israelitas. Amán era el segundo hombre más poderoso del imperio, después del rey Asuero, que lo había honrado y le había dado un alto cargo. Amán era un hombre soberbio y malvado que odiaba a los judíos y que buscaba la manera de destruirlos. Todo empezó cuando el rey Asuero mandó que todos los servidores de la corte se inclinaran y reverenciaran a Amán como señal de respeto. Pero Mardoqueo, el primo de Ester, se negó a hacerlo porque solo se inclinaba ante Dios y no ante un hombre. Esto enfureció a Amán, que se enteró de que Mardoqueo era judío y que decidió vengarse de él y de todo su pueblo. Amán ideó un plan diabólico y le dijo al rey Asuero que había un pueblo esparcido y diverso entre los pueblos de todas las provincias de su reino, cuyas leyes eran diferentes de las de todos los pueblos y que no cumplían las leyes del rey y que por tanto no convenía al rey dejarlos vivir. Amán le ofreció al rey 10,000 talentos de plata
para que los entregara a los que se ocuparan de matarlos. El rey Asuero, que no sabía que se trataba de los judíos ni que su esposa Ester era judía, le dio su anillo a Amán como señal de autoridad y le dijo que hiciera lo que quisiera con ese pueblo. Ester 3:1-11. Amán mandó a escribir cartas en nombre del rey Asuero, selladas con su anillo, y las envió por medio de correos a todas las provincias del reino, ordenando que se destruyera, matara y acabara con todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y que se saqueara su botín. Estas cartas se leyeron en público y causaron gran consternación y lamento entre los judíos, que se vistieron de cilicio y ceniza, y clamaron a Dios por su salvación. Ester 3:12-15. Mardoqueo se enteró de todo lo que había acontecido, y también se vistió de cilicio y ceniza, y fue hasta la plaza de la ciudad, delante de la puerta del rey, y dio grandes y amargos gritos. Ester, que estaba en el palacio, no sabía lo que pasaba, y le mandó a preguntar a Mardoqueo por qué estaba así. Mardoqueo le contó todo lo que había pasado, y le envió una copia de la carta que se había dado en Susa para destruirlos, y le rogó que fuera ante el rey para interceder por su pueblo. Ester le respondió que no podía ir ante el rey, porque había una ley que decía que todo hombre o mujer que entrara al rey en el patio interior sin ser llamado, había una sola ley, que se le matara, a menos que el rey extendiera el cetro de oro y le diera la vida. Y Ester dijo que hacía 30 días que no era llamada para entrar al rey, Ester 4:1-11. Mardoqueo le dijo a Ester que no pensara que escaparía en la casa del rey más que todos los judíos, porque si callaba en ese tiempo, respiro, y liberación vendría de otra parte para los judíos, pero ella y la casa de su padre perecerían. Y le preguntó: ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ester se conmovió por las palabras de Mardoqueo y le dijo que reuniera a todos los judíos que se hallaban en Susa y que ayunaran por ella, y que no comieran ni bebieran en 3 días, noche y día. Y ella y sus doncellas también ayunarían, y entonces iría al rey, aunque fuera contra la ley. Y dijo: si perezco, que perezca. Ester 4:12-16. Así, Ester y Mardoqueo trazaron un plan para revertir el decreto de Amán y para salvar a su pueblo de la aniquilación. Pero, ¿qué riesgos corrieron? ¿Qué sorpresas les esperaban? La historia de Ester da un giro dramático cuando Amán planea la horca para Mardoqueo y cuando ocurre un inesperado cambio en la fortuna de Mardoqueo. Veamos cómo sucedió esto. Amán, el villano de la historia, estaba muy contento porque había logrado que el rey Asuero le diera permiso para exterminar a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, el hombre que se negaba a inclinarse ante él. Amán pensaba que nadie podía detener su plan y que pronto se vengaría de su enemigo. Pero había un problema. Mardoqueo seguía vivo y seguía sentado a la puerta del rey, sin temerle ni respetarle. Esto le causaba una gran ira y un gran dolor a Amán, que no podía soportar verlo. Un día, Amán fue a su casa y le contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos todo lo que le había pasado, y lo mucho que el rey lo había honrado, y la multitud de sus hijos, y todo lo que el rey le había engrandecido, y cómo lo había puesto sobre los príncipes y siervos del rey. Pero también les dijo que todo esto no le servía de nada cada vez que veía a Mardoqueo, el judío, sentado a la puerta del rey. Entonces, su mujer Zeres y todos sus amigos le aconsejaron que hiciera una horca de 50 codos de altura y que por la mañana pidiera al rey que colgaran a Mardoqueo en ella y que luego fuera alegre con el rey al banquete. Este consejo le pareció bien a Amán y mandó hacer la horca, Ester 5:9-14. Pero lo que Amán no sabía era que Dios estaba velando por su pueblo y que iba a cambiar el destino de Mardoqueo y de los judíos. Aquella noche, el rey Asuero no pudo dormir y mandó que le trajeran el libro de las memorias de las crónicas y que se le leyeran. Y resultó que se le leyó la parte donde estaba escrito
que Mardoqueo había descubierto una conspiración de 2 eunucos del rey, Bigtán y Teres, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Entonces el rey preguntó: ¿qué honra o qué distinción se ha hecho a Mardoqueo por esto? Y sus servidores le respondieron: nada se ha hecho con él. Ester 6:1-3. El rey se sorprendió y quiso recompensar a Mardoqueo por su lealtad y su servicio. En ese momento, Amán entró al patio exterior del palacio real para pedirle al rey que colgaran a Mardoqueo en la horca que había preparado para él. Pero antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán pensó que el rey hablaba de él y que quería honrarlo más que a nadie. Por eso le respondió: para el hombre cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey usa, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo a uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre cuya honra desea el rey, y llévenlo a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al hombre cuya honra desea el rey. Ester 6:4-9. Amán esperaba que el rey le dijera que él era el hombre cuya honra deseaba, y que le diera el vestido, el caballo y la corona. Pero se llevó una gran sorpresa cuando el rey le dijo: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así a Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Amán no podía creer lo que oía, y tuvo que obedecer al rey y hacer todo lo que había dicho para honrar a Mardoqueo. Amán vistió a Mardoqueo con el vestido real, lo montó en el caballo real y lo llevó por la plaza de la ciudad, pregonando delante de él: así se hará al hombre cuya honra desea el rey. Amán tuvo que humillarse ante Mardoqueo y reconocer su grandeza. Mardoqueo, en cambio, fue exaltado ante todo el pueblo y recibió la honra que merecía. Ester 6:10-11. Así, Dios cambió la suerte de Mardoqueo y frustró el plan de Amán. Pero esto no fue todo, porque aún quedaba el decreto de Amán para matar a todos los judíos, y el banquete de Ester con el rey y con Amán. ¿Qué pasó en ese banquete? ¿Qué hizo Ester para salvar a su pueblo? Vamos a revisar lo que dice la historia. La historia de Ester llega a su clímax cuando se celebra la segunda fiesta de Ester con el rey Asuero y con Amán. En esta fiesta, Ester revela su identidad como judía e intenta revocar el decreto contra los judíos. Veamos cómo sucedió esto. Ester, la nueva reina de Persia, había invitado al rey Asuero y a Amán a un banquete que había preparado para ellos. En el primer banquete, el rey le preguntó a Ester qué deseaba y le dijo que le daría hasta la mitad del reino. Pero Ester no le dijo su petición, sino que le pidió que vinieran al segundo banquete que haría al día siguiente. Ester tenía un plan y quería esperar el momento oportuno para ejecutarlo. Ester 5:1-8. En el segundo banquete, el rey volvió a preguntarle a Ester qué deseaba y le dijo que le daría hasta la mitad del reino. Entonces, Ester le dijo su petición y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si al rey place, séame concedida mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para ser esclavos y siervas nos hubieran vendido, me hubiera callado, pero la angustia no compensaría el daño del rey. Ester 7:1-4. El rey se sorprendió y le preguntó a Ester: ¿quién es y dónde está el que se ha atrevido a hacer esto? Ester le respondió: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Amán se espantó y se llenó de terror ante el rey y la reina. El rey se levantó con ira y salió al huerto del palacio. Amán se quedó para rogarle a Ester por su vida, porque vio que el mal se había determinado contra él por parte del rey. Amán se echó sobre el lecho donde estaba Ester para suplicarle. En ese momento el rey volvió del huerto y vio a Amán sobre el lecho y dijo: ¿también para forzar a la reina estando yo en casa? Al decir el rey esta palabra, los eunucos cubrieron el rostro de Amán. Ester 7:5-8. Así Ester reveló su identidad como judía y acusó a Amán de haber planeado la destrucción de su pueblo.
El rey se indignó y condenó a Amán a la muerte. Uno de los eunucos le dijo al rey que Amán había hecho una horca de 50 codos de altura en su casa para colgar a Mardoqueo, el que había hablado bien por el rey. El rey dijo: «Colgadlo en ella». Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y el furor del rey se aplacó. Ester 7, 9, 10. Pero esto no fue todo, porque aún quedaba el decreto de Amán para matar a todos los judíos, que el rey Asuero había firmado con su anillo y que no se podía revocar. Ester volvió a rogarle al rey por su pueblo y le pidió que anulara el malvado designio de Amán contra los judíos. El rey le dio su anillo a Ester y le dijo que escribiera lo que quisiera en nombre del rey y que lo sellara con el anillo. Ester llamó a Mardoqueo y le mandó que escribiera cartas en nombre del rey Asuero y que las sellara con el anillo y que las enviara por medio de correos a todas las provincias del reino, dando permiso a los judíos que se hallaban en cada ciudad para que se reunieran y defendieran su vida y para que destruyeran, mataran y acabaran con todo ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara y que saquearan su botín. Estas cartas se leyeron en público y causaron gran alegría y gozo entre los judíos, que celebraron con banquetes y fiestas. Muchos de los pueblos del país se hicieron judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ester 8, 1, 17. Así, Ester y Mardoqueo lograron revocar el decreto contra los judíos y salvar a su pueblo de la aniquilación. Pero aún quedaba el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, el día en que los enemigos de los judíos habían esperado para destruirlos. Por lo cual, todavía nos hace falta saber qué pasó en ese día, qué hicieron los judíos para defenderse. Bien, pues la historia de Ester termina con la celebración de Purim, la fiesta que los judíos establecieron para conmemorar su liberación de la amenaza de Amán. Veamos cómo sucedió esto. Los judíos habían obtenido permiso para defenderse de sus enemigos, gracias al decreto que Ester y Mardoqueo habían escrito en nombre del rey Asuero y que habían enviado a todas las provincias del imperio. El decreto les daba autoridad para destruir, matar y acabar con todo ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara y para saquear su botín. El decreto se cumpliría el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, el mismo día que Amán había elegido para exterminar a los judíos. Ester 8, 1, 14. Llegó el día esperado, y los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para atacar a los que buscaban hacerles mal. Nadie pudo resistirlos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Los príncipes, los gobernadores, los sátrapas y los oficiales del rey ayudaron a los judíos, porque temían a Mardoqueo, que se había hecho grande en el palacio, y cuyo renombre iba creciendo por todas las provincias. Los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, y los mataron y destruyeron, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En Susa, la capital, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres, entre ellos a los 10 hijos de Amán, el enemigo de los judíos, pero no tocaron el botín. Ester 9, 1, 10. El mismo día el rey Asuero le dijo a Ester: en Susa, la capital, los judíos han matado y destruido a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición? Y te será concedida. ¿Qué más deseas? Y se hará. Ester le respondió: si place al rey, que se conceda también mañana a los judíos que están en Susa, que hagan conforme al mandamiento de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así, y se dio el mandamiento en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Ester 9, 11, 14. Al día siguiente, el día 14 del mes de Adar, los judíos que estaban en Susa se reunieron otra vez, y mataron en Susa a otros 300 hombres, pero no tocaron el botín. Los demás judíos que estaban en las provincias del rey también se reunieron, y se defendieron de sus enemigos, y mataron a 75,000 de los que los odiaban, pero tampoco tocaron el botín.
Esto fue el día 13 del mes de Adar, y al día siguiente descansaron e hicieron de ese día un día de banquete y de alegría. Ester 9, 15, 17. Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y lejanos, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo, cada año, como los días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que se les cambió de tristeza en alegría y de luto en día bueno, que los hicieran días de banquete y de gozo, y de enviar porciones los unos a los otros, y dádivas a los pobres. Ester 9, 20, 22. ¿Por qué se llamaron estos días Purim? Porque Amán, el enemigo de los judíos, había echado suertes, llamadas en persa Pur, para decidir el día en que iba a matarlos. Pero Dios cambió la suerte de los judíos y los libró de la mano de Amán. Por eso, los judíos llamaron a estos días Purim, que significa suertes, y los establecieron como una fiesta anual, para recordar y celebrar lo que Dios había hecho por ellos. Ester 9, 24, 28. La fiesta de Purim se celebra cada año, el día 14 del mes de Adar, que es el último mes del año judío. En esta fiesta, los judíos leen el libro de Ester, que narra toda la historia, y hacen sonar matracas cada vez que se menciona el nombre de Amán, para borrar su memoria. También se intercambian regalos, se hacen donaciones a los pobres, y se comen dulces y pasteles, especialmente las orejas de Amán, que son unas galletas triangulares rellenas de frutas o semillas. La fiesta de Purim es una fiesta de alegría y de acción de gracias, porque Dios salvó a su pueblo de la destrucción. Ester 9:22. La historia de Ester no solo nos cuenta cómo Dios salvó a su pueblo de la destrucción, sino también cómo Dios exaltó a su pueblo en el exilio. Veamos cómo sucedió esto. Mardoqueo, el primo de Ester, se convirtió en el segundo hombre más poderoso del imperio, después del rey Asuero, que lo honró y le dio el cargo que antes tenía Amán. Mardoqueo era el encargado de la casa del rey y el representante de los judíos. Mardoqueo era un hombre bueno y justo, que buscaba el bien de su pueblo y que hablaba paz para toda su descendencia. Mardoqueo era un hombre respetado y querido por todos los judíos y por muchos de los pueblos del imperio que le temían y le admiraban. Mardoqueo era un hombre que glorificaba a Dios y que cumplía su voluntad. Ester 10:1-3. Los judíos, el pueblo escogido por Dios, se convirtieron en un pueblo grande y poderoso en el exilio, gracias a la intervención de Dios y a la acción de Ester y Mardoqueo. Los judíos se defendieron de sus enemigos y los vencieron en todas las provincias del imperio. Los judíos obtuvieron el favor del rey y de muchos de los gobernadores y príncipes que les ayudaron y les protegieron. Los judíos se multiplicaron y se enriquecieron y se hicieron famosos y temidos. Los judíos mantuvieron su fe y su identidad y celebraron su liberación con la fiesta de Purim. Los judíos esperaron la promesa de Dios y la llegada del Mesías, el Salvador del mundo. Uno de los aspectos más curiosos y sorprendentes del libro de Ester es que en ningún momento se menciona el nombre de Dios, ni se hace referencia explícita a Él. Esto ha llevado a algunos a cuestionar la inspiración y la autoridad de este libro, y a otros a buscar el sentido y el propósito de esta ausencia. ¿Por qué Dios no se menciona en el libro de Ester? ¿Qué nos quiere enseñar con esto? Una posible interpretación es que Dios no se menciona en el libro de Ester porque quiere mostrarnos que Él trabaja incluso en el desorden humano y que Él está presente y activo, aunque no lo veamos ni lo oigamos. El libro de Ester nos presenta una situación de caos y de crisis, donde los judíos están en peligro de extinción y donde el poder humano parece dominar todo. Sin embargo, en medio de ese caos y de esa crisis, Dios está obrando de manera sutil y silenciosa, usando a personas como Ester y Mardoqueo, y provocando giros y cambios que favorecen a su pueblo. Dios no necesita hacer milagros espectaculares ni hablar con voz audible para cumplir su plan, sino que puede usar las circunstancias, las decisiones y las acciones de los hombres para lograr su propósito.
Dios no se menciona en el libro de Esther, pero se manifiesta en el libro de Esther. Otro de los aspectos más interesantes y atractivos del libro de Esther es que está lleno de giros irónicos y providenciales que cambian el rumbo de la historia y que revelan la mano de Dios. La ironía es una figura literaria que consiste en expresar lo contrario de lo que se quiere decir, o en mostrar una contradicción o una incongruencia entre lo que se espera y lo que sucede. La providencia es la acción de Dios por la que gobierna y dirige todas las cosas y las dispone para el bien de sus hijos. El libro de Esther combina la ironía y la providencia para crear una narrativa llena de sorpresas y de significado. Algunos ejemplos de giros irónicos y providenciales en el libro de Esther son los siguientes. Primero, Amán, el enemigo de los judíos, es el que propone al rey Asuero que haga un concurso de belleza para elegir una nueva reina, sin saber que la ganadora será Esther, una judía, Esther 2:4. Segundo, Esther, una judía, se convierte en la reina de Persia, sin que el rey Asuero ni Amán lo sepan, y sin que ella lo revele hasta el momento oportuno, Esther 2:10, 7:4. Tercero, Mardoqueo, el primo de Esther, descubre una conspiración contra el rey Asuero y se la comunica a Esther, que se la dice al rey, sin que nadie le dé crédito ni recompensa hasta el momento oportuno. Cuarto, Amán, el segundo hombre más poderoso del imperio, se enoja con Mardoqueo porque no se inclina ante él y planea colgarlo en una horca, sin saber que el rey Asuero le dará la honra que él desea y que él será colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Quinto, el rey Asuero, que había dado permiso a Amán para matar a todos los judíos, le da permiso a Esther y a Mardoqueo para que escriban otro decreto que les da autoridad a los judíos para defenderse de sus enemigos y que cambia su destino de muerte a vida. Estos giros irónicos y providenciales nos hacen reflexionar sobre la intervención divina, incluso cuando no es evidente, y sobre la soberanía de Dios, que puede usar el mal para el bien y el bien para el mal. Dios es el que tiene el control de la historia y el que hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Romanos 8:28. Otro de los aspectos más importantes y relevantes del libro de Esther es que nos transmite un mensaje de confianza en Dios, incluso en situaciones difíciles. El libro de Esther nos presenta una situación de adversidad donde los judíos están amenazados de exterminio y donde no hay ninguna señal ni palabra de Dios. Sin embargo, en medio de esa adversidad, los judíos no pierden la esperanza, sino que confían en Dios y en su promesa. Los judíos se unen, se apoyan, se preparan y actúan, pero siempre con la certeza de que Dios está con ellos y de que Él los librará. El libro de Esther nos muestra cómo Dios trabaja a pesar de la aparente ausencia, y cómo Él usa a personas como Esther y Mardoqueo que se atreven a confiar en Él y a arriesgar su vida por su pueblo. Esther y Mardoqueo son ejemplos de fe y de valentía, que nos inspiran a seguir sus pasos y a enfrentar los desafíos que se nos presenten, con la confianza de que Dios está de nuestro lado y de que Él hará justicia. Esther y Mardoqueo nos enseñan a decir, si perezco, que perezca, pero no dejaré de confiar en Dios. Esther 4:16. Otra característica fundamental y útil del libro de Esther es que nos ofrece lecciones morales y éticas que podemos aplicar a nuestra vida. El libro de Esther nos examina el comportamiento de los personajes en situaciones difíciles y nos muestra las consecuencias de sus acciones. El libro de Esther nos invita a reflexionar sobre nuestros valores, nuestras actitudes y nuestras decisiones, y a evaluarlos a la luz de la palabra de Dios. El libro de Esther nos reta a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a ser fieles a Él y a nuestro pueblo. Algunas de las lecciones morales y éticas que podemos extraer del libro de Esther son las siguientes. Primero, la soberbia y la maldad se pagan con la misma moneda. Amán, que se creía superior a todos y que quería matar a Mardoqueo y a los judíos, terminó siendo humillado y colgado en la horca que él había preparado para su enemigo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes,
Santiago 4:6. Segundo, la fidelidad y la bondad se recompensan con la misma medida. Mardoqueo, que fue fiel a Dios y a su pueblo, y que salvó al rey Asuero de una conspiración, terminó siendo honrado y exaltado por el mismo rey y por todo el imperio. Dios no se olvida de las obras y del amor de los que le sirven, Hebreos 6:10. Tercero, la belleza y la gracia se complementan con la sabiduría y el valor. Esther, que era una joven hermosa y agraciada, también era una mujer sabia y valiente, que supo usar sus dones y su posición para el bien de su pueblo, y que no tuvo miedo de arriesgar su vida por una causa justa. Dios da sabiduría y valor a los que se lo piden. Santiago 1:5, Josué 1:9. Cuarto, la confianza y la fidelidad a Dios son la clave para superar las adversidades. Esther y Mardoqueo confiaron en Dios y fueron fieles a Él, incluso cuando no lo veían ni lo oían, y cuando todo parecía perdido. Dios los libró de la mano de sus enemigos y les dio la victoria y la salvación. Dios es fiel y no abandona a los que confían en Él. Salmo 37:5, Hebreos 13:5. Estas son algunas de las lecciones morales y éticas que podemos extraer del libro de Esther. Pero hay muchas más, y te invito a que las descubras por ti mismo, leyendo y estudiando este maravilloso libro de la Biblia. Así termina la historia de Esther, una de las más fascinantes y conmovedoras de toda la Biblia. Una historia que nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que nos usa para cumplir su propósito. Una historia que nos muestra que Dios está en control de todo y que puede cambiar las circunstancias más adversas en favor de los que le aman. Una historia que nos anima a ser valientes y fieles y a defender nuestra fe y nuestra identidad. Una historia que nos invita a confiar en Dios y a esperar su salvación. Espero que este video te haya gustado y te haya servido. Si tienes alguna duda, sugerencia o pregunta, puedes dejarla en los comentarios y con gusto te responderemos. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella podemos encontrar las respuestas a todas nuestras inquietudes. Te invito a que la leas, la estudies y la medites, y que la pongas en práctica en tu vida. Así podrás conocer más a Dios y experimentar su amor, su gracia y su salvación. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.